y a partir de los alumnos. Una que me interesa especialmente, la fuente del conocimiento matemático. ¿Proviene en exclusiva del maestro? ¿O proviene también de los alumnos? ¿O el maestro se ayuda de las intervenciones que hacen los alumnos para continuar la lección? Y por último, la responsabilidad del aprendizaje. Bueno, ahora vamos a ver si vemos la prueba. Al máximo. Bueno, de momento dibujan carreteras y caminos. Teníem uns partidos, ens hem començat a juntar, llavors hem descobert que ens quedava aquí, que tenim l'emocions entre ells, llavors han dit que no es podria, els directes no es podria creuar, llavors hem fet així com una rotllana perquè no es creués, i llavors ens ha costat una miqueta i ens hem guiat i hem anat fent els carrers, que hi ha moltíssims. I, per exemple, aquest, en total hi ha 8 pobles, i li traiem un que és aquest, no? Llavors, ens queden 7 pobles per anar. Llavors, com que els 2 directes no calen al carril bici, llavors em queden 5 pobles amb carril bici. ¿Queréis que pare y os explique la primera parte? ¿No? Ahora, ¿cómo va? Tendremos que luego recuperar esto. Bueno, o sea, lo que nos cuentan es que que han tenido que poner los pueblos, que les ha costado poner los pueblos porque según cómo los ponían se les cruzaban, bueno, no los podían poner alineados, ¿no? Y que al final han puesto 8 pueblos que han intentado ponerlos de forma que no se sobrepusieran unos con otros. Y entonces nos cuentan que tienen 8 pueblos que desde un pueblo, este pueblo lo tienen que sacar porque de este pueblo a este pueblo no hay ninguna carretera ni nada. Y de este pueblo a los 2 que están adyacentes, que van las carreteras también lo sacan. Entonces, les quedan 5 caminos desde cada pueblo, ¿no? Que tienen que contar. Y que hay muchísimos caminos, ¿no? Esta es un poco la... Y ahora el siguiente, aquí hay una discusión con las idas y las vueltas. Ya ven. En total hi ha 8, com que els 2 directes. Sí. Yo les pregunto, ¿cómo habéis sabido el número de carriles bici?
això seria estar escoltant el mateix. Molt bé, d'acord. Aleshores què heu fet? Doncs n'he tret 20. Perquè són 40, però com només compteu una que tornarà no compta, doncs n'he tret 20 i fan ¿Por qué hacían 20 de 40 y el Yo les estoy preguntando por qué sacan 20. no podem fer nada i tornar, tenim que fer nada i no podem comptar un que sigui dos. Clar, però llavors per què trieu aquest número 20 i no trieu un altre número? Perquè Perquè és la meitat de 40. Ja ho sé, clar. Bueno, habéis visto, o sea, aquí vuelve a haber la discusión, ¿no? O sea, 5 por 8, 40. Pero entonces cuenta que no hay 40, hay 20. Entonces, ay, no, esto es otra cosa. Claro, la discusión está, bueno, y porque ellos habían puesto 40 menos 20, ¿no? Pero ¿por qué ponéis 20? Bueno, entonces vuelve con la ida y la vuelta, ¿no? Y al final uno, un poco bajito, dice, es que 20 es la mitad de 40. O sea, ¿qué ocurre? Es en la conversación que se produce todo eso. ¿Lo veis? Conversan contigo, pero entre ellos también conversan. Sí. Claro, un argumento sincero. Sí, bueno, claro, los niños de tercero cuesta Sí, más, bueno, pero en sexto, por ejemplo, muchísimo. Pero claro, llevan toda la vida trabajando de esta forma. Bueno, entonces, veis un poco, ¿no? Yo aquí he recogido conversaciones que son conversaciones en pequeño grupo, pero también podríamos hablar de conversaciones en gran grupo, ¿no? que también en muchas ocasiones son válidas. Por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos muy a menudo es que después de la resolución en pequeños grupos se ponen en común y entonces se discuten distintos abordajes, ¿no? Tu experiencia que llevan dando resolución de problemas en máster de formación de profesores. Sí. Y respecto a esto, yo me encuentro dificultades con gente ya adulta para la conversación entre ellos. ¿Claro? Pueden venir unos y explicar cómo han resuelto un problema, pero el siguiente explica su modo de resolución, no le plantea cuestiones o no dice lo mío complementa lo tuyo en este aspecto. O sea, lo que hacen es unilateral. Sí, no hay interacción. Exacto. Y no sé cómo... Bueno, yo creo que esto requiere tiempo y práctica, ¿no? Y también requiere cierta complejidad en la tarea. O sea, si la tarea es más compleja, hay más interacción. Indiscutiblemente. O sea, por ejemplo, nosotros, hoy no lo presento aquí, pero nosotros hubo un año que a los de sexto, en inglés, porque la geometría en sexto se hace en inglés, ¿no? Les planteamos cómo cortar la mínima cantidad de papel posible para envolver una caja, ¿no? Y para envolver concretamente una caja cuadrada, tiene que ver con la diagonal del cuadrado y demás. Y hubo, y en inglés, estaban bueno, a veces se pasan al catalán o al castellano, pero utilizaban el inglés y argumentaron. Pero la tarea era una tarea que no era simple, ¿no? Bueno, entonces, si ahora tenéis aquí en este papel, ¿no? Las categorías de observación de la conversación. Estas categorías si luego buscáis en un artículo que os pasaré, o si buscáis simplemente, buscáis en Google
la memoria sobre esta licencia, encontraréis toda la memoria y están las categorías y están además los indicadores de cada categoría de observación, ¿vale? Pero si miramos en el bloque de preguntas, ¿no? O sea, la pauta de observación está siempre organizada de forma que por un lado hay las categorías relativas al alumnado y por otro lado las categorías relativas al profesorado, ¿no? En relación al alumnado, la maestra hace preguntas o expresiones o actuaciones que regulan la interacción. La maestra formula preguntas o expresiones que fomentan el conocimiento. La maestra formula preguntas o expresiones que fomentan la colaboración con los alumnos responden o intervienen por iniciativa de la maestra, los alumnos intervienen por iniciativa propia y los alumnos dan respuestas distintas. Y los alumnos sugieren preguntas, problemas, justificaciones y aclaraciones. Por ejemplo, en este caso, bueno, esto es evidente porque siempre ya desde el maestro lo hace, ¿no? Pero la maestra formula preguntas o expresiones que fomentan el conocimiento. Claro, cuando yo les pregunto ¿y por qué le restas 20? ¿No? Los alumnos responden o intervienen por iniciativa de la maestra, pero los alumnos también sugieren sus cosas en ello, ¿no? Bueno, si miramos el siguiente apartado, el de la expresión del conocimiento matemático, ¿no? La maestra es el centro de atención de la expresión del pensamiento matemático. La maestra fomenta la aparición de diferentes expresiones verbales del pensamiento matemático o a través del material manipulado. La maestra fomenta la aparición de diferentes representaciones del pensamiento matemático de los alumnos mediante gráficos, diagramas o lenguaje simbólico. Y la maestra fomenta el contraste de distintas expresiones del conocimiento matemático. El centro de atención son las respuestas finales de los alumnos. Los alumnos comunican sus procesos de resolución verbalmente. Los alumnos comunican sus procesos de resolución utilizando diferentes representaciones no solo verbales y los alumnos argumentan los procesos de resolución matemáticos. En este caso, yo diría que aparecen distintas representaciones a través del material y a través de los gráficos, ¿no? Y en el caso de los alumnos también, o sea, ellos utilizan sus representaciones y el material que tienen para expresar su conocimiento matemático. Y argumentan, inician su argumentación. La fuente de las ideas matemáticas. La maestra es la fuente de las ideas matemáticas. La maestra hace emerger las ideas matemáticas a través de recoger las aportaciones de los alumnos. La maestra hace emerger las ideas matemáticas a través de contrastar las aportaciones de los alumnos. La maestra hace emerger las ideas matemáticas a través de analizar los errores. La maestra conduce las lecciones de matemáticas a partir de recoger las ideas de los alumnos mediante comentarios, justificaciones o recapitulación. Los alumnos imitan a la maestra, los alumnos aportan algunas ideas propias, los alumnos aportan propuestas de avance y los alumnos contrastan ideas matemáticas, es lo más complejo. O sea, si os fijáis, la complejidad va de arriba abajo, ¿no? En este caso, la maestra hace emerger ideas matemáticas a partir de las aportaciones de los alumnos y la maestra hace emerger ideas matemáticas a través de analizar los errores, ¿no? Y los alumnos aportan algunas ideas cuando hablan de matemáticas. Y por último, la de la responsabilidad del aprendizaje es si eres tú que tienes la responsabilidad o la compartes. En este caso yo creo que hay una corresponsabilidad con ello.
En este sentido, os quiero decir que cuando yo hice el estudio, y eso está reflejado en la memoria, hice el estudio en segundo de primaria, en cuarto y en sexto. A priori, yo creía que en sexto vería mucha corresponsabilidad y en segundo poca. Y me equivoqué. En sexto había mucha, pero en segundo no. O sea, yo menosprecié, a priori, ¿no?, la capacidad que un niño de segundo de primaria puede tener de estar activo en su propio aprendizaje. Y mostraron una gran actividad, una gran responsabilidad. O sea que a veces las apariencias engañan. Bueno, aquí, es que ahora sí tengo que conectar, esto va a ser muy difícil, no hace falta. Como YouTube, si está preparado. No es de YouTube, no. Esto es un enlace, ya lo veréis, es un enlace con un artículo que no es la memoria entera sobre la conversación de matemáticas en primaria. Es un artículo publicado. Esto está publicado en la revista Biaix, que es una revista de matemáticas catalana, pero no os he puesto el Biaix porque resulta que el número en el que aparece está mal enlazado y aparece otro artículo. Y esto está publicado también en otra revista, que es una revista que se llama Àmbits de Psicopedagogia. Es una revista, está publicada en catalán, pero lo digo por si queréis más que nada tener la pauta completa con todos los indicadores. La vais a tener en catalán y os la tendréis que traducir, pero lo vais a entender perfectamente. Una cosa es oírlo y otra cosa es leerlo, ¿no? Bueno, esto hasta aquí es un poco para animaros a hacer conversaciones de matemáticas. En la primera página del libro y de la memoria de la licencia, yo puse un aforismo de Antonio Porquia, que era un escritor argentino que se dedicó toda su vida a escribir aforismos, ¿no?, que dice: uno es con otros, solo no es nadie. Y un poco es esta idea de la conversación, ¿no?, de que si estamos con los otros, el conocimiento crece. Si estamos solos, Ana, solo por orientarte, sí, se daría como una hora, ¿vale? Lo digo por el tiempo. Gracias. Nada. Bueno, representar matemáticas. Sí, más o menos estoy dando. Bueno, lo que pasa es que os quiero hacer trabajar un poco. Genial, pero solo porque a veces uno no está de tan... No, yo el tiempo lo llevo mal siempre. Fenomenal. Si las matemáticas son la ciencia de los patrones, las representaciones constituyen los medios para registrarlos y analizarlos. Esta sería, bueno, me parece una idea importante, ¿no?, a tener en cuenta. Bueno, vamos con la representación matemática. Esto no he puesto la fuente, pero la fuente proviene de Bowler, y Bowler lo cita de otra fuente, ¿eh? O sea que viene del YouCook, ¿no?, de la página esta del YouCook, y Bowler lo cita de otra fuente que no la he puesto. Aquí aparecen estas 5 representaciones que me parece que es bastante completo el mapa, ¿no? La representación física, la de la manipulación, ¿no?, la representación visual, ¿no?, que las matemáticas trabajan mucho con ellas, ¿no? Vosotros habéis hablado de los diagramas, de las tablas, de todo eso. La representación contextual, que es las matemáticas en la vida. De todos modos, me parece que también hay que defender las matemáticas por las matemáticas. Es decir, no solo hay que hacer matemáticas vinculadas a la vida, ¿no? Yo creo que este es un error
al que se tiende en estos momentos, ¿no? Es que todas las matemáticas deben estar asociadas a proyectos o a contextos que no sean estrictamente matemáticos. No me parece apropiado hacerlo así. La representación verbal, ¿no? que es de la que hemos estado hablando, ¿no? Con la conversación, y la representación simbólica, ¿no? Que sería a la que tenderíamos, ¿no? Pero en ningún caso esta en primaria tiene que ser nunca la primera, nunca jamás, porque no sé la frase hecha en castellano, pero en catalán tenemos una frase hecha que diu: si vols fer entrar el clau per la cabota, no entrará mai. Es decir, si tú coges un clavo y lo picas al revés, este clavo jamás entrará. La cabota es la cabeza del clavo. Un clau per la cabota no entra mai. Es esto, ¿no? O sea, la representación simbólica tiene que venir fluidamente, tiene que llegar con alas casi, ¿no? Bueno, una actividad de primero de primaria. Los niños van a contar los dedos de los niños que hay en una mesa, que son cuatro niños, ¿no? Esta es la tarea. Y pueden hacerlo, lo hacen, cuentan, uno enseguida lo ve, el otro, hubo un niño que tuvo que sacarse los calcetines para saber cuántos dedos tenía en el pie, un niño con necesidades educativas especiales, pero se sacó los calcetines. Es que es importante que si él no sabe cuántos dedos tiene en el pie, pueda sacarse los calcetines sin ningún temor a que otro se ría de él. Esta es la cuestión, ¿no? Y luego esto tenían que representarlo, ponerlo sobre el papel. Representación física, ¿no? Representan, bueno, claro, en realidad, no de las manos, perdón, dedos de las manos, ¿eh? Representan las manos y claro, van contando y les sale 40, ¿no? Y lo que hace es dibujar las manos, ¿no? Y además dicen, he contado de uno en uno. O sea, nos cuenta cómo lo ha hecho, ¿vale? La misma clase, ¿eh? O sea, al lado, ¿no? Un niño y otro niño. 10, 20, 30, 40, y además vamos de derecha a izquierda, ¿no? Dice, he contado de 10 en 10. Aquí ya hay algo un poco más visual, o sea, no está tan ligado al dedo, ya puedo contar sin el dedo, ¿no? La misma clase. 4 por 10, 40, y además nos lo pone dos veces, ¿no? 4 por 10, 40, ¿no? O sea, una frase matemática impecable, ¿no? Y nos dice 4 por 10 igual 40, que es 4 veces 10. ¿Utiliza la simbología esa en primaria? En primaria. ¿Fue capaz? Fue capaz. Y aquí es donde viene el tema de la evaluación de la competencia. O sea, aquí estamos, si tuviéramos que evaluar la competencia, o sea, yo les digo a las maestras, es que no hace falta que pongáis ninguna prueba especial, es decir, cualquier actividad, tú recoges y tú escuchas, y ya te aparece la evaluación. Aquí vemos que la representación es simbólica, en el otro caso ya no necesita del objeto y en el primer caso necesita del objeto. Es decir, estamos estableciendo una evaluación cualitativa, no cuantitativa, que esto es lo más importante cuando evaluamos competencias. Y es recoger y al mismo tiempo dejar la puerta abierta a que cada cual lo haga como pueda. Y el que no puede hacerlo de ninguna forma y copia del de al lado, pues que copie, porque todos hemos aprendido a copiar.
Yo soy de secundario, entonces yo sí tengo una pregunta, y es que en primero de la ESO algunas veces llegan chicos que les da vergüenza contar con los dedos porque les han dicho en el colegio que no deben contar con los dedos. Entonces yo les comento que cuenten con los dedos. No hay ningún problema. Claro que no. Ellos están haciendo una suma, porque se empieza por los números naturales, y al principio los ves ahí avergonzados, y yo se lo digo, le digo, no, cuenta con los dedos, no pasa nada. Claro, pero es que además esta idea de que no se debe contar con los dedos. ¿Hay alguien que pueda contar sin los dedos, que utilice los dedos? No hay nadie en el mundo. Porque es de tonto, ¿no? Contar con los dedos, si puedes contar sin los dedos. Entonces, si necesitan contar con los dedos, que cuenten con los dedos, ¿no? Pero es abrir esa puerta para recoger las distintas representaciones. Y en una misma clase, esto fue en el mismo momento. O sea, son tres representaciones muy dispares, ¿no? Pero justamente las he recogido para que veáis que esto es posible desde que son muy pequeños. Bueno. Usar las diversas representaciones de los conceptos y relaciones para expresar matemáticamente una situación. Esta es la gran idea, ¿no? Podemos representar la misma situación de distintas formas, porque además si en la clase los niños se dan cuenta que este representa de esta forma, aquel representa de aquella otra forma, y todo esto se comenta, se dan cuenta de que pueden utilizar, o sea, estás predicando con el ejemplo, no tienes que decirlo, lo practicas, ¿no? Bueno, vamos a ver unos niños que nos explican, unos niños de quinto, cómo multiplican fracciones. También voy a ir parando para que me podáis entender. Pero es que os cuento si acaso cómo apareció eso. A raíz de hacer un trabajo sobre las fracciones con el Tangram, ¿no? Las piezas del Tangram, teníamos que poner todas las relaciones de las piezas en una tabla de doble entrada. Entonces ellos habían trabajado bastante con la tabla de multiplicación del 12 por 12, algunas peculiaridades de la tabla. Sabían que si multiplicaban los números en cruz obtenían el mismo resultado. Y transfirieron esto a la tabla de las fracciones. Entonces aparecieron productos de fracciones y ellos no sabían multiplicar fracciones. Y a mí, la verdad, es que me cogió de imprevisto. O sea, no había previsto la situación. Entonces les dije, va, una hoja de papel. Si nosotros tenemos que multiplicar 1 por 2, ¿qué hacemos? Ponemos 2 veces una hoja de papel, nos da 2, ¿no? Y si tenemos que multiplicar pues 2 por 3, pondremos 3 veces 2 hojas de papel. Va. Pues si tenemos que multiplicar 1, esto es 1, por un medio, ¿qué vamos a hacer? Ponerlo a la mitad de veces, ¿no? Ponerlo a la mitad. ¿Y qué obtenemos? Un medio. Bueno, pues a partir de aquí ya veréis lo que sale. Vale. Eso es una pareja. Les pregunto qué sentido tiene esta hoja. ¿Qué curiosidad tienes? Estem acostumats als nombres sencers i llavors quan multipliquem un nombre sencer per un altre nombre sencer es dona un nombre més gran, per exemple 6 per 6, 36, és més gran que 6, però quan multipliquem per un nombre inferior a la unitat es disminueix o sigui, perquè com sempre la divisió està al revés,
quart dividit entre 2 és un mig, que és un número més gran que... Però si ho féssim Un quart dividit per un mig, sí, però si féssim un 8 a la taula de 12, per exemple, dividit entre 2, donaria 4, que és infinit. O sea, habéis entendido más o menos al principio, ¿no? Entonces, ¿qué curiosidad tiene? Que los números se hacen pequeños, ¿no? Lo ven clarísimo, ¿no? Pero entonces el de al lado dice, pero es que además hemos descubierto que si dividimos fracciones, los números se hacen grandes. Porque esto fue una pregunta que ellos me dijeron, bueno, si los números cuando dos fracciones menores de la unidad, cuando las multiplicamos, el número decrece, ¿qué pasará cuando dividen? Entonces yo soy la señora preguntas, yo nunca respondo. Y yo les dije, bueno, no sé, ¿vosotros qué creéis? Y ellos me dijeron, pues la multiplicación y la división siempre van al revés. Sí, cuando multiplicamos el número se hace pequeño, cuando dividamos el número se va a hacer grande. Es decir, apareció la pregunta a partir del trabajo que nos estaban haciendo, ¿no? Es eso que veíamos antes de la fuente de las ideas matemáticas, ¿no? Yo no me había planteado con niños de quinto, no sé, esto debía ser primer trimestre o principios del segundo, hablar de la multiplicación de la división de fracciones, la verdad. Y apareció por el contexto, ¿no? Entonces, representación, ¿no? Un cuarto por un medio, bueno. Conclusión. Siempre que multiplicamos por un medio, el resultado cada vez es más pequeño. Bueno, me parece interesante que ellos puedan establecer esta generalización a partir del trabajo y de la discusión que se ha generado en el aula, ¿no? Vale. Por lo tanto, usar las diversas representaciones de la multiplicación de fracciones, física, verbal, visual y simbólica, para expresar una idea matemática, ayuda a profundizar en ello, ¿no? Bueno, aquí, ahora yo os quería, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, como sois de secundaria, iréis muy rápido, como veréis, os planteo un problema que en Cataluña hay un concurso que es el FEM Matemáticas, ¿no? Que es un concurso que hasta este año se había realizado siempre con niños de sexto, primero y segundo de ESO. Este año se ha bajado a quinto de primaria. Entonces, este concurso, en una primera fase, se lanzan retos para que los niños resuelvan en las escuelas en equipos de 3 o 4 personas. En una segunda fase, una resolución individual y otra colectiva, que es a nivel de asociaciones, y la tercera fase es a nivel de toda la comunidad de Cataluña. Y los ganadores de sexto de ESO y de segundo, de sexto de primaria y segundo de ESO son los que van a la Olimpiada Matemática. Vale. Bueno, aquí hay el enlace con los problemas que han aparecido este año en sexto de primaria, que me lo salto, ya lo veréis, pero hay este problema. Y este problema es el que os planteo, porque luego vamos a ver representaciones de algunos números. Dice, ¿dónde me siento para tener más chocolate? Es un problema que proviene de la página de inglés. Dice, en una clase de una escuela con mucho espacio para que las sillas puedan cambiar de sitio, hay 2 mesas, la 1 con una tableta de chocolate y la 2 con 2 tabletas de chocolate. Fuera de la clase, 15 niños y niñas esperan en fila preparados para entrar y comer chocolate. Los niños entran uno por uno con la condición que pueden hacerlo si el que tienen enfrente ya está bien sentado. Cuando un niño entra en la clase se hace esta pregunta:
Si en todas las mesas de chocolate que hay se reparte por igual entre todos los niños y niñas de la mesa, ¿cuál será la mejor mesa para sentar? ¿No? Entonces lo que plantea el problema es averigua cuál es la mejor mesa para cada niño que va entrando y a medida que lo resuelves, escribe, dibuja, representa de la manera más clara posible lo que haces. Si descubres algún patrón, explica cuál es. ¿Qué pasaría si en una mesa hubiera 2 tabletas de chocolate y en la otra 3? Realiza la investigación del mismo modo que lo has hecho antes y si sacas alguna conclusión, explica la tabla. Bueno, pues lo que os planteo es la primera parte. 15 niños, 2 mesas, una con una tableta, otra con 2 tabletas. Lo podéis hacer en equipo, si queréis. Y el foco lo vamos a poner en la representación, no en la solución de cuánto chocolate. Una pregunta que es que no lo entiendo bien. O sea, no se puede que para sentarse un niño tiene que estar en una mesa que ya haya alguien sentado. O sea, que no pueden entrar 2 a la vez. O sea, vale. La cuestión es que vayan uno por uno. Exactamente. Y que tampoco se puede luego cambiar, o sea, que no vale según lo que haga. No se puede cambiar. Cuando ya te has sentado, te has sentado. ¿Vale? Vale. La cuestión es, vamos a ver cómo lo representáis, porque luego miraremos algunas representaciones que han llegado a la segunda fase. Dejamos 10 minutos. Sí, claro. Ahí, ven. Colaborad, porque yo creo que la colaboración da de sí. Bueno, esta aula no acompaña mucho la colaboración, ¿no? Creo que el invitado se pone para supongo que 15 Claro, esto es eficaz de escuela. Lo que estáis de la programación se ha dado a la en ese momento, claro. Pero la cuestión es, uno igual que el 8 da igual también, pero he pensado, a esta hora, o sea, estoy más cómoda, porque aquí ya había una persona, a ver, ¿cómo te lo ayudaron a él? si a él le da igual, no, y no solo eso, y a algunos les da igual. O sea, a las que Cuando claro, se presentan todos a tu lado. Claro, o sea, es donde se sienta cada uno cuando. claro, es que no hay otra, o sea, que no puedes prever el futuro. Vale, además, para que Claro, sí está guay, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vale, pero van a hacer más que otra. cuando el niño entra en clase, se pregunta si todas las mesas de chocolate que hay de todo igual, ¿cuál será la mejor mesa para sentar? Si tú Depende de las potencias de 2 quizá. El 4, pero el 4 no. El 4 es un sistema de decisión. y en la mesa 2, la 2 ¿dónde está? El 4 le pones aquí, el 1, 2, 4. Pero me refiero, si tú hubieras seguido la otra, en el 8,
Vale, tú solo el 5 te da igual, o sea, digamos que sí. ¿Y el 2? El 2 que no lo o sea, ahora ya lo sé. Esa puede ser una mesa y dos Exactamente. entra uno primero, llegará a Claro, primero se pondrá aquí porque no le dos. El segundo da igual, es diferente. El tercero, pero eso lo tenéis que ir a arreglar. Por eso te digo que a partir del 7 ya empieza a ser un poco como complicado retener la fracción que quieres. Y aquí de momento, o sea, aquí el 8 le llegaría un tercio y aquí el 8 le tocaría un tercio. Yo todavía no veo nada. 6 tendrá que ir. No, ahora sí, yo creo que medio. el primero, seguro subir aquí. En ese momento, al final, Claro, exacto. Y ahora al 7 le tocan los primeros. al 7 me está tocando los niños también. Al 7 le tocan Sigue segundo. Vale, es lo que le pasa al 8, que ahora... No, sí, pero al 8 le pasa que le toca un tercio de cualquiera de las dos. Entonces, como yo no me hago, puede ser, no sé qué pasa. Da absolutamente lo mismo, pero lo que sí va a seguir una organización de los niños. Pero bueno, que he dicho, bueno, voy a acabar. Venga, pues me lo pongo en el otro. Entonces al 9 le mandas un plan, que es el mismo tercio. Ah, pues mira, escúchame. En realidad me lo tendría. No, a lo que me refiero es que todo el mundo lo y yo he puesto a los entonces como es un ahora el 10 en realidad nosotros no sí, perdón la elección de la mesa de primera ese es mejor el que tiene más Esto sí, ah, no, sí, a lo que me refiero, así a lo que perdona, a lo que me quería referir, que tanto como haya construido los que voy a construir 9, como es un tercio de la y ahora mismo la pregunta es el 10, sí, se va a abrir el mismo que a pillar. Sin embargo, no pasaba eso en el voto. No, yo creo que claro, pero de nuevo, aquí puedo poner 1, 3, y lo más que sea, así queda lo mismo. ¿Entiendes a qué me refiero con queda lo mismo? A que el número de personas por mesa no va a variar. Para 15. Creo que sí. ¿Puedo ver la fracción? Ah, el 11, perdón, ya las puesto. No, pero un momento, el 11 ah, vale. Y el otro 12, no, pero vale. Sí, estoy de acuerdo.
¿Cuándo se da? Sí, o sea que igual tengo las Vale, lo que se ve, digo por el 3. Hasta ese momento. El 3 se va a ir al que tiene más tiempo. Lo que pasa es que cada chico va a tener que clase donde le corresponde más, ¿no? O sea, ven, yo voy a hacerlo para poder, así sea un octavo, lo que sea, allá por lo menos, porque voy más. No, y sobre todo porque de alguna manera siempre la que tiene más asimila mejor, o sea, cuando están iguales, siempre que la que tiene dos tarjetas asimila mejor una nueva persona. Seguro, o sea, quiero decir, porque ahora mismo el reparto es igual. Entonces, ahora, si incorporas una persona más, va a influir mucho más en donde solo hay una tableta que donde hay dos tabletas, porque influye el doble. Claro, porque o sea, la supuesta aquí la supresión es un partido de ellos. Podéis comentar ya, comentar y mostrar. El creciente de creces, no, me refiero a mostraremos compararlas. 3, porque si no, yo creo que... Ay, lo he dicho el doble justo. Claro, por eso te digo que es el doble. Claro que es el doble. Es que lo que he dicho no es el doble. Si lo pintamos ahora aquí, Tiene opción de ponerse aquí. ¿Cuántos hay? Si digo, si tenemos dos, si llega el uno, él tiene opción para comerse uno o uno, ¿no? La opción es igual, ¿no? Uno, uno. Una mesa con una tableta de chocolate, otra mesa con una tableta de chocolate. El primer niño, ¿dónde se va a sentar? Pues aquí, pues sabe que tiene más. Entonces, y tocaría, si solo tuviese dos tabletas de chocolate. El segundo niño, le da igual. Podría ir a la primera y se comería entera, o a la segunda y comería entera. Pero psicológicamente, como esa está vacía, pues podría estar en el área. depende si fuera su amigo, si fuera sentado, El tercer niño, si se viene aquí, pues solo coge media tableta, pues se viene aquí, cogería una tableta entera. Entonces, claro, lo que interesamos es esta. El cuarto niño, pues el cuarto niño también interesa estar aquí, porque cogería más chocolate. El quinto niño quedaría igual, una que otra, pero como ahí hay menos, pensaría que ahí va a coger, porque hay menos. Y vendría aquí. El sexto niño vendría aquí, el séptimo también. El octavo, a igualdad de condiciones, vería que aquí ya hay 5, pero ahí solo hay 2. Seguiría también ahí. Y a partir de aquí lo que hemos visto es que aquí se establece un patrón. Que cada 3, entonces, por, reducción, digamos, vendría el 11, y aquí vendría el 14. Y los demás vendrían el 9, el 10, cada uno. Entonces, el niño 1 comería 2 tabletas, el 2 y el 3 una tableta, el 4 2 tercios de tableta, el quinto y el sexto un medio de tableta, el séptimo 2 quintos, el octavo y el noveno un tercio, el décimo 2 séptimos, el 11 y el 12 un cuarto, el 13 2 novenos y el 14 5 puntos. He aquí una representación. Otra distinta, por favor. Blanca. Lo que nos interesa es la representación, o sea, cómo la actividad nos genera, ¿no? Vale. Bueno, yo también he hecho las mesas al principio, pero no me ha servido para nada más que de etiqueta en realidad. Y luego lo que he hecho es una tabla debajo de la mesa. Personas y cantidad de chocolate. Y personas y chocolate.
Vale, y entonces, o sea, traías una tabla que tiene una columna, yo lo he hecho así, no sé, no estaba viendo, no he terminado, pero era la primera persona que entra a la habitación, ¿dónde irá? Pues allá. Entonces aquí a esta mesa le subo el contador en 1 y anoto la fracción, o sea, la cantidad de chocolates, toma que son 2 cantidades. Vale, en el segundo paso viene otra persona y me da cuenta que daba igual, pero yo he decidido ponerle con su amigo, entonces ya ha salido otra cosa distinta. Su amigo, y entonces ahora es 2 partido de 2, que es 1. Vale, y entonces he ido así, poniendo en cada paso. De hecho yo en realidad mi papel estoy haciendo trampa porque nunca he unido las dos tablas así. Vale, ahora la tercera persona, aquí vendría a comer 2 tercios y aquí vendría a tomar una entera. Pues viene aquí. Entonces aumento el contador de esta mesa en 1 y toma 1. Y así. Y todavía yo no estaba viendo gran cosa. La verdad. Entonces he seguido poniendo. Claro, quizá lo de elegir una mesa siempre a la igualdad de condiciones ayuda a ver patrones. Y yo creo que no, siempre. También los verías rellenando la tabla. Claro, entonces lo único que yo he visto es que aquí las fracciones que me van a salir era 1 partido de. Claro, no era n. ¿N qué significa? No lo sé. O sea, aquí me iba a salir. O sea, aquí los trozos de tableta eran así: 1, 1 medio, 1 tercio. A medida que iba aumentando el contador. El denominador iba. N es mi contador, ¿no? Entonces, si N era mi contador, aquí me está saliendo esta sucesión. Y aquí, si N era mi contador de este sitio, me sale 2 partido de N. Y entonces ahora lo que nos estábamos pensando como. Claro que a igualdad, ¿no? ¿Cómo era esto? A igualdad de condición, o sea, si ya los anteriores estaban comiendo lo mismo, pues te convenía irte a esta mesa porque como tienes un total mayor, pues te tocaba más. Y de hecho te iba a tocar el doble, ¿no? Esto era lo que habíamos pensado así un poco en el último momento. Y lo último que me he puesto a hacer, y lo siento por si era en la línea numérica, pues pensar, como empezarme a representar estas 2 sucesiones. Porque claro, lo que va a pasar es que efectivamente este va como caminando al doble que esta y ya tenía ganas de hacer esto, pero no. Bueno, pues lo puedes continuar. ¿Alguien quiere aportar alguna otra representación? O? Bueno, pues vamos. Un segundo, la representación hemos hecho la de arriba, pero la hemos hecho doble. En caso de duda, hemos imaginado, en vez de que el tercero se iba con su amiguito, pues puede ir claro, hemos hecho 2 representaciones distintas. Es decir, el tercero puede decidir irse con el amiguito o puede decidir irse solo, que se la convencerá a él. Y lo que hemos visto es que cambiaba el orden de ciertos números, pero el resultado final era el mismo. El resultado final era el mismo. Entonces, en los que eran, en algunos casos, que ahí no nos daba tiempo, en algunos casos daba igual elegir, pero en otros casos estaba claro que elegir a cuál había que ir. Claramente a la de una tableta o claramente a la de 2. Bueno, el problema tiene juntos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué han hecho niños de escuelas muy distintas, ¿no? He recogido. Esta es una representación, ¿no? Nos va marcando con un círculo rojo donde va cada niño, ¿no? Y va marcando más o menos las porciones, ¿no? La fracción. Expresa qué mesa se dirige cada niño y inicia en qué situación es indiferente ir a una mesa o a otra, ¿no? Una representación muy concreta. Bueno, se parece a la vuestra, ¿lo veis? Es igual, ¿no? Dice, puedes coger, y según el número anterior, y dice, empezando desde el número 2, empieza un patrón. Cada 3 niños, uno puede escoger a qué mesa dirigirse. 2, 5, 8, 12, otra representación. Bueno, expresa, muestra el patrón de repetición en cada caso, pero no lo argumenta.
Dice, primero hemos dividido los niños en 3 grupos porque hay 3 chocolatinas. 15 entre 3 es igual a 5. Después hemos sumado 2 de los grupos porque en una mesa hay 2 chocolatinas. 5 y 5, 10. Y el tercer grupo lo hemos puesto en la mesa de una chocolatina. Porque en una mesa tienen que ir 5 niños y en la otra 10. O sea, este empieza casi por el final, ¿no? Resultando en fracciones, en la primera mesa 5 quinceavos de niños y en la segunda mesa 10 quinceavos de niños, ¿no? Cada niño que se sienta en una mesa con 2 chocolates, por cada niño que se sienta en la mesa, que cada un nen s'asseu a la taula amb 2 chocolatinas, aquí, bueno, se ha expresado mal. Por cada niño que se sienta en la mesa de una chocolatina, 2 se sientan en la otra. O sea, muestra el patrón, ¿no? Por lo tanto, habrá el doble de niños. O sea, va dando vueltas a lo mismo, ¿no? En la mesa de 2 chocolatinas. Bueno, no me fijo en el tercer caso porque no lo hemos trabajado, pero aquí expresa el resultado final y muestra el patrón de repetición. Intenta argumentarlo, pero no llega, ¿no? Bueno, aquí tenemos uno que dice, hemos descubierto un patrón. Por cada 2 alumnos que tienen por cada 2 alumnos que saben seguro a qué mesa dirigirse, hay uno que duda, ¿no? ¿Vale? Porque en las 2 mesas conseguiría la misma porción de chocolate. O sea, nos está contando el patrón. ¿Y de qué forma lo representa? Lo representa así, ¿no? Dice, el primer alumno se dirige aquí, al segundo alumno le da igual, el tercer alumno se dirige aquí. Y entonces este grupo incluye en la representación de la solución, esta representación empleando las TIC, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un elemento más, o sea, deciden utilizar las TIC, ¿no? Aquí nos muestran los alumnos que tienen la duda, ¿no? O sea, nos muestran el patrón, simplemente. Y en el caso, y además lo muestran de esta forma, ¿no? Aquí nos dicen, niños, la porción de chocolate y además comparan las fracciones, ¿no? En cada caso. Una justificación de por qué van a un lado o van a otro, ¿no? Y además dice, también descubren el patrón. El patrón que hemos descubierto ha sido que hay unos números que da igual que vayan a una mesa que otra, son el 2, el 5, el 8, el 11 y el 14. Y entonces se dan cuenta, estos son los únicos que se dan cuenta de esta peculiaridad que tú comentabas, Blanca, ¿no? De que las fracciones en un caso y en otro son distintas. Que en un caso el denominador, dicen el numerador, se equivocan, ¿eh? Pero en un caso el numerador se incrementa de una unidad en una unidad y en el segundo caso el incremento es de 2 unidades, ¿no? Bueno, pues marcar un poco. Y este es otro que es ya brutal, ¿no? Niños, número de niños de la mesa 1, número de niños de la mesa 2, porciones de chocolate, decisión y porción. Y en cada caso que da igual, aparece el signo igual. O sea, esta es una tabla de una complejidad brutal, ¿no? Bueno, pues este patrón da lugar a todas estas distintas representaciones.
Y esto es lo interesante, justamente, ¿no? ¿Y esa actividad cuánto tiempo va? ¿Una sesión? No. Bueno, por ejemplo, yo sé el caso de Vila Olímpica, que es esta representación, estuvieron 2 o 3 sesiones. Toda la clase. A ver, este año desde ABEAM se está fomentando que esta primera fase sea una fase para que todos los niños de la clase trabajen estos problemas, ¿no? Y entonces se presenten los niños que quieran los grupos que quieran presentarse, ¿no? Pero que estos problemas un poco sean un motivo para trabajar las matemáticas de otra forma, ¿no? Entonces hay algunas escuelas que esto lo están integrando, otras que no. Por ejemplo, en el caso de Vila Olímpica, los 3 problemas que aparecían en la primera fase fueron materia de trabajo durante el primer trimestre. Y claro, si ante un problema de este tipo los niños pueden hacer un tipo de crónica como esta, pues o sea, a mí me decía la maestra que está haciendo mates, dice, pues es que con este problema he trabajado tantos aspectos de las fracciones que, ¿no? O sea, depende de cómo te planteas. No, el concepto evidentemente, pero que aparecen muchas cosas que las puedes trabajar a partir del problema, ¿no? Bueno, aquí tenéis la rúbrica, ¿no? Uy, es que no me sale porque es un enlace. Bueno, la vamos a comentar porque la tenéis todos en la mano, ¿no? La rúbrica que hicimos desde ABEAM para corregir el problema. Entonces, lo que hicimos en este caso fue fijarnos solo en 2 competencias. Podríamos habernos fijado en todas, pero si entonces no das a la base. Nos fijamos en 2 competencias. Por un lado, en la competencia de resolución de problemas y por otro lado, en la competencia de comunicación y representación. Ahora vamos a mirar la de comunicación y representación, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, la competencia dice usar distintas representaciones de los conceptos y relaciones para expresar matemáticamente una situación. En Cataluña, en este documento, cada competencia tiene una gradación, ¿no? Que la tenéis aquí. Bueno, no utilizar representaciones matemáticas, usa listas en lugar de tablas, usa una de las diversas representaciones de un concepto o relación que sea relevante en la expresión matemática de una determinada situación y usa el lenguaje matemático para expresar una situación, explica representaciones propias, incorpora por propia iniciativa el uso de las TIC. Esto sería la gradación. Entonces, lo que hemos hecho desde ABEAM ha sido poner indicadores en esta gradación, ¿no? Por ejemplo, usa listas en lugar de tablas, enumera la situación de cada alumno que entra en clase en forma de lista, ¿no? Y lo puntuamos para que nos entendiera, ¿no? Incorpora tablas para expresar la situación de cada alumno, describe algún patrón de repetición, ¿no? Y en el último caso, incorpora tablas bien definidas para expresar la situación de cada alumno, utiliza el lenguaje matemático relativo a las fracciones, a la igualdad y a la desigualdad, emplea tablas para concluir patrones de repetición y de crecimiento, y usa las TIC para resolver el problema. O sea, esto es para que veáis un poco, ¿no?, ante un determinado problema, cómo podemos abordarlo desde el punto de vista de la evaluación, pero desde un punto de vista cualitativo, no cuantitativo. ¿Me explico o no me explico? Bueno. Y ya para terminar, quería referirme
algunas representaciones relevantes en primaria. No son todas, ni mucho menos. Por ejemplo, no hablo de representaciones estadísticas, y habría que hablar, pero he elegido algunas, ¿no? El cuadro del cine, fundamental, ¿no? Aquí tenemos los niños de primero que dicen, contamos de 9 en 9, ¿no? Y cuentan de 9 en 9 no solo a partir del 9, sino a partir de cualquier número, porque esto también es importante, ¿no? Podemos contar de tantos y tantos a partir de cualquier número. Y dicen, aquí nos ponen la serie de los números que han descubierto y dicen, yo he visto que si contamos de 10 en 10, bajamos, pero como lo hacemos de 9 en 9, bajamos en diagonal. Bajamos quiere decir que ellos saben, ¿no?, que en la tabla del 100, 61, 71 debajo, pero si vas de 9 en 9 tendrás que ir uno en diagonal, ¿no? Y otro nos dice, hemos contado de 9 en 9 y he sabido que se va en diagonal. Bueno, pues ha descubierto una estrategia por sí mismo. ¿Por qué el cuadro del 100? Porque facilita la ordenación de los números,